Introducción. Siento comenzar de modo poco simpático, pero en Latinoamérica el problema somos nosotros, la clase media. Eso nos incluye a usted y a mí, querida lector, lectora. Somos parte del problema, porque los altos jefes de la política y la banca, la gran industria, la cultura, etcétera, que aprovechan del injusto sistema social mercantilista actual, no van a cambiar. De ellos no cabe esperar otra cosa, dado su muy confortable nivel socioeconómico. No es que, abro comillas, no saben economía, cierro comillas, como piensan ciertos liberales ingenuos. No saben, pero ni les interesa saber, no les conviene. Tampoco cabe esperar otra conducta de los cientos de millones de pobres, harapientos e iletrados que votan por los Hugo Chávez, Evo Morales, los Ortega, Correa y el exobispo Lugo, dado su muy lamentable nivel educativo. Pero de quienes sí podemos en cambio esperar mejor conducta política es de nosotros, clase media de técnicos, trabajadores calificados, docentes, profesionales y empresarios, estudiantes, etcétera. Se supone que somos más educados y expertos. 12 clichés de la clase media. Sin embargo, nuestro nivel de vida se hunde al paso que nuestros países, porque no somos eficaces y no damos en la tecla, porque vivimos presos de clichés muy equivocados que repetimos sin pensar y nos inhabilitan. Cliché es igual a una frase hecha. Pensamientos que nos sacan del juego. Permítame unos ejemplos. Primero, abro comillas, aquí va a pasar algo. Cierro comillas, decimos. Abro comillas, tiene que producirse una reacción. Cierro comillas. Pero el principio físico de acción y reacción no rige en la sociedad humana. Si dejamos de hacer lo que debe hacerse, o lo hacemos mal, de modo inapropiado o extemporáneo, sencillamente no va a pasar nada. O va a pasar algo peor, porque en la sociedad sí rige el principio de creciente entropía, entre comillas, o desmejora progresiva ante la inacción. Las reacciones se producen, pero no solas, y las oportunidades también se producen. Segundo, abro comillas, es que tenemos que tocar fondo, cierro comillas. Otro error. La sociedad no tiene fondo, entre comillas, porque no es una piscina, ni un baúl. Muchos clichés son meros justificativos de la pereza. Abro comillas, esperemos a tocar fondo. Cierro comillas, cruzados de brazos. Tercero, abro comillas, tiene que haber un cambio. Cierro comillas, pero, abro comillas, un cambio, cierro comillas, no se hace solo. Y además puede ser para peor. Y de hecho, el comunismo nos amaneció tras la promesa de un cambio, y vaya cambio. Pero cuando aprendemos que, abro comillas, un cambio, cierro comillas, no es suficiente y debe ser para mejor, ya tenemos la soga al cuello. Cuarto, y ya apretada la soga decimos, abro comillas, tenemos que hacer algo,
cierro comillas. Pero algo, entre comillas, no basta, porque puede ser algo inútil, ineficaz, impropio, imprudente, irracional, tal vez injusto e inmoral. Y cuando la clase media hace algo, entre comillas, no es contra el sistema, sino contra algún abuso de algún representante y contra esa persona. Protesta contra el cierre de una televisora y por los estudiantes en Venezuela, contra un reglamento electoral tramposo y por la autonomía departamental en Bolivia, o contra los impuestos a los productores de soja y por el empresariado del campo en Argentina. Pero eso no detiene la marea roja. Nuestra debilidad impide que constituyamos una fuerte corriente de opinión a favor de la prosperidad y del libre mercado, que es la única vía para conseguirla, e impide que formemos un partido o varios para expresarla y respaldarla. De esa manera, los socialistas ganan las elecciones y se hacen con el poder. Y una vez con el poder en la mano, los socialistas se comportan como tales. Mienten, roban y abusan. ¿Cómo esperamos que se comporten? Lo que hacemos luego es protestar, quejarnos y marchar en señal de repudio por tal o cual abuso en particular, porque somos incapaces de elevarnos mentalmente del plano de los hechos circunstanciales al fondo de las cuestiones, de razonar sobre principios. Rechazamos las abstracciones, y los cristianos somos incapaces de leer todo lo que dicen nuestras Biblias y entenderlo de modo literal, al pie de la letra, e informadamente y con inteligencia. Y por eso no somos luz para el mundo. Quinto, a la propuesta de libre mercado decimos, abro comillas, todos los extremos son malos, cierro comillas, como si fuesen igualmente malos la salud y la enfermedad, la locura y la cordura, la sabiduría y la ignorancia. O en esa misma vena decimos, abro comillas, todos los dogmas son malos, cierro comillas, como si todo principio fuese un dogma, entre comillas, y debiese rechazarse por el mero hecho de ser un principio, con lo que seguimos en la política sin principios, el cambalache de siempre por los puestos públicos. 6. Cuando se discute y se critica, alguien dice, abro comillas, no seamos debativos, cierro comillas. Otro cliché que se opone al pensamiento crítico y lo anula. Así se nos imposibilita rectificar y por tanto avanzar. 7. Abro comillas, todos tenemos derecho a opinar, cierro comillas. Pues sí, y todo el tiempo opinamos de todo. Pero las opiniones no tienen igual valor. No una opinión fundada que otra sin base. No es cierto que, abro comillas, todas las ideas son respetables, cierro comillas, porque muchas ideas son dañosas, perversas, criminales. Si bien las personas que las sostienen son respetables, hasta que las ponen en práctica. 8. Abro comillas, nadie es dueño de la verdad, cierro comillas. El cliché relativista.
El relativismo es la filosofía de Pilatos. Abro comillas. ¿Y qué es la verdad? Cierro comillas. Juan 18:38. Esto reina hoy en la posmodernidad, en sus distintas formulaciones, más fuertes o más débiles. El relativismo niega la existencia de verdades objetivas o de verdades trascendentes, absolutas e incondicionales, universalmente válidas, o en todo caso niega la posibilidad de conocerlas, entenderlas y expresarlas. Escepticismo. El relativismo se liga al irenismo. En nombre de la paz y armonía se suprime la discusión y se acalla la verdad. Eso nos angosta la perspectiva y nos quita los principios, nos destruye los valores y nos condena al conformismo y la pasividad. Nos estanca y atrasa, porque nos impide el progreso intelectual, económico, político y aún moral, porque sirve de acomodaticia justificación a toda conducta. 9. Abro comillas. El problema es muy complejo. Cierro comillas. Dice el cliché que los expertos, entre comillas, repiten con voz engolada y cara de profundos. Abro comillas. Y la solución debe ser integral. Cierro comillas. Otra frase hueca. Pero es que todo problema luce muy complejo hasta que se entiende y se halla la respuesta. Si le dicen que, abro comillas, el problema es muy complejo, cierro comillas, lo que significa es, abro comillas, hasta ahora no he podido hallar la solución, cierro comillas. Dígale, abro comillas, ok, siga buscando, amigo, y avise si la encuentra, cierro comillas. Y la solución para todo, integral, entre comillas, es que no la hay. También decimos, abro comillas, el cambio tiene que empezar por adentro, en el interior de cada quien, cierro comillas. Es muy probable, pero ¿cuáles cambios? Si hay leyes malas e instituciones pésimas, nada ganamos con cumplirlas y obedecerlas. Y si crean perversos incentivos para el mal comportamiento, se hace un círculo vicioso. ¿El huevo o la gallina? 10. Abro comillas. El socialismo es bueno en teoría. Cierro comillas. ¡Qué disparate! Si siempre trae pobreza, casi siempre sangre y muerte a raudales y jamás funciona como se supone, entonces es una pésima teoría. 11. Abro comillas. Todas las teorías son buenas. Cierro comillas. ¡No! Hay teorías buenas, regulares y malas. No todas las teorías son verdaderas, realistas y objetivas, racionales y éticas. Pero no siempre lo admitimos de las teorías ni de las opiniones. Por eso opinamos con ligereza y confundimos opinión con saber. Aceptamos a críticos cualquier cosa que digan con la prensa o la internet. No siempre nos documentamos, mucho menos aún investigamos las fuentes. Opinamos sin hacer las debidas preguntas ni conocer los puntos de vista y cursos de acción posibles.
los argumentos en pro y en contra. No tenemos la paciencia de rastrear antecedentes históricos a fin de ganar perspectiva. Decidimos sin pensar y pensamos superficialmente. 12. Y por fin, nos agrade o no, los cursos de acción que producen los resultados buscados y los cambios para mejor son políticos. No hay más remedio. Pero, abro comillas, la política es sucia, cierro comillas. Dice el gran cliché de la clase media pura, entre comillas. Y si no, abro comillas, política sí, partidos no, cierro comillas. Ese sí es ridículo. No hay alimentos sin fincas, economía sin empresas, o fútbol sin balón. No queremos dictaduras, pero queremos democracias sin partidos. ¿Cómo saldremos entonces de la crisis? ¿Y cuántas veces nos hemos arrepentido de nuestro voto? Nos equivocamos mucho al votar. No aprendimos a juzgar a los candidatos. Tampoco aprendimos a usar el voto en blanco o nulo como expresión de protesta, cuando ninguno de ellos sirve. Y caemos en la trampa de elegir, abro comillas, el menos malo, cierro comillas. Así nos va. ¿Cuál es tu ismo? Entre comillas, ismo. Un test de 2 preguntas. Hay un pequeño test para saber cuál es la posición personal de usted. Muy simple, de solo 2 preguntas. Pregunta 1. ¿Con cuál de estas 2 afirmaciones A o B está usted de acuerdo? A. Abro comillas. El Estado es el encargado de promover el bien común por encima de los intereses privados que miran el bien particular. Cierro comillas. B. Abro comillas. El Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad. Cierro comillas. La afirmación B describe en esencia el liberalismo y la A el estatismo. Si usted eligió el estatismo, la A, diga ahora. Pregunta 2. ¿Está de acuerdo o no con esta afirmación? C. Abro comillas. El Estado tiene que ayudar a reducir las desigualdades redistribuyendo la riqueza a través de los impuestos. C. Describe en esencia el socialismo. Si está usted de acuerdo, su posición es socialista. Si no está de acuerdo, pero eligió A en la pregunta 1, probablemente es mercantilista. De todos modos, es urgente explorar las respuestas a preguntas como ¿qué es mercantilismo? ¿Y socialismo? ¿Qué es una república? ¿Qué es la izquierda y la derecha? Etcétera. Su examen es imprescindible para entendernos y entender la situación de hoy y cómo llegamos y cómo salir. Mentir o perder. Falso dilema. Los candidatos que se dicen pragmáticos, entre comillas,
afirman que para ganar elecciones hay que mentir. Y les creemos. Abro comillas. La verdad no se puede decir. Cierro comillas. Arguyen. Otro cliché. Es falso. Sí se puede decir, pero ellos no la saben, por eso no pueden. No conocen, o al menos no conocen enteramente, los principios y valores que hacen prósperas a las naciones y a sus pueblos. Tampoco las instituciones, normas y reglas inspiradas en ellos. Por eso no son capaces de describir cómo sería la sociedad una vez adoptadas, ni de mostrar la vía de salida desde la presente situación, trazando la ruta de acceso hacia aquel modelo, ni mucho menos concretarla en una oferta política atractiva, comunicando en lenguaje llano los beneficios para todos. Su desconocimiento del mensaje les impide transmitirlo. Por eso recurren a los lugares comunes y las recetas de siempre, harto conocidas pero fracasadas. Y la misma ignorancia que les impide decir la verdad de cara a los comicios les lleva a cometer los consabidos errores y desaguisados como presidentes o en el Parlamento, una vez escogidos. Sin embargo, hay salida si se conoce la verdad, que puede servir a la vez como declaración de principios y programa o plan de gobierno, no para perder elecciones, sino para atraer votos, sin mentiras, dádivas ni falsas ilusiones y promesas. La verdad puede servir también como guía para la publicidad electoral y cartilla de estudios para capacitarse los activistas y candidatos, y sin recurrir a infames duplicidades. El mismo programa exitoso en los comicios puede serlo también en el gobierno, revirtiendo la tendencia de hoy y cambiando a Guatemala para bien y para bien de todos. El peor problema no es que los candidatos no conocen la verdad, es que la desconocemos nosotros. Inseguridad más pobreza igual diáspora. Muchos tenemos ideas equivocadas sobre la realidad. Por ejemplo, la diáspora nacional que provoca la falta de seguridad y de oportunidades. Se suele creer que los chapines están felices limpiando baños por monedas en moteles de Arizona o pasando frío en Canadá. Pues no. Algunos pocos tienen éxito y hacen fortuna, pero el resto pasa mucha necesidad y sufrimiento y muchos retornan frustrados. Y no solo ellos sufren, sus familias se resienten, se dividen y se rompen. Da pena ver a nuestras autoridades suplicar a los presidentes y al Congreso de Estados Unidos para que no cierren la puerta a nuestros desesperanzados. Es como decirles, abro comillas, somos incapaces de hacer aquí los cambios necesarios para generar prosperidad. Así que por favor, llévense a nuestros mejores trabajadores, profesionales y empresarios. Cierro comillas. Cuando deberían decirles, abro comillas, estamos haciendo los cambios para tener seguridad personal y jurídica e inversiones, empleo y riqueza sin desarraigos ni dolorosas separaciones. Por eso ahora se multiplican nuestras empresas y aumentan nuestras exportaciones. Así que por favor, abran las puertas a nuestro comercio, que será de provecho para todos ustedes como consumidores y usuarios. Nos falta un gobierno que nos diga eso a los guatemaltecos y una fuerza político-electoral que nos muestre la verdadera salida,
la explique en forma clara y nos diga, abro comillas, esta es la fórmula para tener seguridad y buenas oportunidades de negocios e ingresos. La receta para no emigrar. Cierro comillas. Aún estamos a tiempo. Y la receta es simple, aunque a muchos disgusta. Libre mercado. Vea pues. ¿Sabe que por incluso con crisis poca gente en Guate pasa realmente hambre? ¿Y por qué aún se producen alimentos y hay comestibles, víveres, ropa y zapatos? ¿Y por qué también hay, para quien puede comprarlos, carros y viviendas y siervos electrónicos para todos los usos y con la última tecnología? Estas bendiciones no son gratuitas, pese a que muchos creen lo contrario y las toman por garantías. Gracias a Dios existen, porque todavía hay empresas privadas para producirlas o importarlas, en un ambiente que aún muestra alguna consideración con la acción económica de los particulares. No es así en Cuba o Venezuela. A pesar de que el estatismo avanza, aún hay en Guatemala tejido productivo, toda una galaxia de firmas privadas y redes de negocios, porque menguados aún quedan restos de cierto respeto por la libre empresa. Los gobiernos todavía no se han arrogado la función de producir comida, refrescos, ropa o electrodomésticos, aunque no mucho les falta. Aún queda libertad de competencia en muchos mercados, no todos, y aprecio por la propiedad privada. Pero si usted está pensando en una, abro comillas, una solución guatemalteca, cierro comillas, o en, abro comillas, una solución actual, cierro comillas, olvídese. Porque básicamente la solución es igual para todo lugar y tiempo. Los principios universales, respetados y aplicados en el pasado por todas las naciones que hoy son ricas, y lo son por eso mismo, son tres: gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. A. Gobiernos limitados. Los gobiernos no son para dominar y controlar a las gentes, ni sustituirlas en sus actividades privadas. Son para reprimir el crimen, hacer justicia y contratar las obras públicas de infraestructura. Y a estas funciones deben limitar su acción. Por tanto, también sus poderes y atribuciones deben ser sólo las necesarias para su cumplimiento e igualmente su presupuesto. B. Mercados abiertos y libres. La economía depende del ahorro de las personas y de las inversiones de las empresas, y por ello, de acuerdos entre particulares conforme a sus necesidades y recursos, demandas y ofertas. Por eso los mercados deben ser sin privilegios y libres de la violencia y el fraude. A estos fines es necesaria la oportuna acción del Estado, pero por vía de magistrados judiciales y en base a códigos generales. C. Propiedad privada. El éxito en educación, medicina, previsión social, arte, ciencia y otras actividades no económicas se basa en los mismos principios, los dos principios anteriores. Por eso la propiedad privada, sostén y garantía de todas las libertades, debe ser respetada por todos, gobernantes y gobernados, no solo en economía y finanzas, sino también en enseñanza, cultura, salud y deportes,
cajas de jubilaciones y pensiones y en los ámbitos de familias, partidos, iglesias y demás instituciones privadas. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Cambiar el sistema. El gobierno, las leyes y la economía actuales no se basan en los tres mencionados principios, sino en los tres contrarios. Estado social, entre comillas, y democracia clientelar. Pero no tenemos seguridad, justicia ni obras públicas de infraestructura. Economía mercantilista y de privilegios y pobre. Educación deficiente, sin valores ni principios, deficiente atención médica y jubilaciones miserables en una sociedad cada vez más estatizada y de rodillas ante el poder. La salida no es el cambio del mero personal, tampoco el socialismo democrático o no, ni es, abro comillas, enseñar a pescar, cierro comillas, como dice otro cliché repetido hasta la náusea, tal vez el más repetido. El supuesto proverbio chino también es puro paternalismo, porque asume que el Estado debe enseñar a la gente a ganarse la vida, y en realidad lo que debe es derogar las 2000 leyes malas que nos impiden ganarnos la vida, porque obstaculizan nuestro trabajo y emprendimiento. No es dar pescado ni enseñar a pescar, es, abro comillas, no impedir la pesca, cierro comillas. La solución es cambiar el sistema entero, las instituciones y las leyes que lo encarnan, pero solo el Congreso tiene el poder para hacer y deshacer las leyes.